Yo debo empezar por expresar mi admiración por el trabajo que han venido haciendo desde Transparencia, Mercy y todas las personas involucradas, las distintas transparencias, los grupos locales. Ese es un trabajo muy impresionante el que ustedes están haciendo y no tienen ni los 64.000 millones de dólares, ojalá, ni de cerca. Y sin embargo, es muy impresionante cómo frente a estos grupos que se organizan para hacer tanto daño y para apropiarse de los recursos públicos, hay una sociedad civil que se organiza también con muchísimos menos recursos, pero con tanta capacidad, con tantas posibilidades para que esto no escape al escrutinio. De verdad, me parece impresionante. Gracias, Eduardo. Además, siento un poco extraño hacer esta referencia al Fondo Social y a lo que algunos consideramos como una necesidad urgente, imperativa, de que ese fondo opere, de que los recursos de los que se habla para el Fondo Social lleguen al Fondo Social y puedan ser invertidos en necesidades muy, muy importantes en este momento para la sociedad venezolana, sobre todo las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, con los mecanismos de seguimiento que hacen falta. El Fondo Social, solamente como tú decías, Cristian, para hacer algo de contexto, en el año 2021 se firma entre la plataforma unitaria de partidos de oposición y representantes del gobierno del señor Maduro en Venezuela un memorándum de entendimiento que tiene varios puntos. Y la verdad es que fue muy importante tener ese acuerdo después de varias veces en las que se había intentado llegar a algunas posibilidades de trabajar en conjunto por soluciones de tipo no solamente política, sino también dada la crisis social. En ese acuerdo hay, entre los 7 puntos de la agenda, uno que se refiere a la protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. No verán en ninguna parte aparecer el tema humanitario porque el año 2019 fue muy complicado. Aquel proceso que tuvo lugar entre Cúcuta y Venezuela, que se llamó una operación humanitaria, no era una operación humanitaria, era más bien una operación política, y eso empezó a hacer que el término humanitario se convirtiera en algo pues, no mencionable. Por eso, como tú decías esta mañana, Merchi, el equipo de Naciones Unidas tarda en establecer el equipo humanitario del país hasta mitad de año y empezar a producir un plan de respuesta humanitario nacional después de mitad de año, porque la experiencia con lo humanitario venía del proceso de Cúcuta, a pesar de que, como yo comentaba esta mañana, las organizaciones ya entre fines de 2015 y principios de 2016 hablábamos de la necesidad de recibir asistencia humanitaria dada la emergencia en el país, y esto significaba entonces que entraran actores internacionales. En el año entonces 2022, como primer paso, se firma un acuerdo para la creación del Fondo Social, justamente con ese término, ¿no?, de protección social al pueblo venezolano, y tiene, digamos, entre otras cosas, la creación de un fondo y se habla de 3.000 millones de dólares para empezar. Yo me traigo algunos datos que salen incluso de la plataforma de seguimiento del sistema de Naciones Unidas, que es abierta al público. Se llama, y cualquiera la pudiera ver, FTS OCHA, UN OCHA. FTS es Financial Tracking System, es el sistema de seguimiento de la inversión humanitaria en Venezuela y otros países que la reciben. Y tiene tanto lo que se refiere a los planes de respuesta humanitaria locales por país como los regionales. Ha sido muy impresionante, y por qué digo desde este momento la necesidad de pensar cómo hacer que este acuerdo funcione por la población venezolana. No voy a dar más datos, ya esta mañana hablábamos de la cantidad de personas que están afectadas por la situación humanitaria, pero si vamos viendo los años del plan de respuesta humanitaria 19, 20, 21, 22 y 23, en el año 19 el plan de respuesta humanitaria era de 222 millones de dólares, llegamos a generar el 31% de lo solicitado.
2020 el 24%, ya estaba en 760 millones de dólares. Como ven, una cantidad al final, de todas maneras, mínima, que hablaba de 7 millones de personas y sigue haciéndolo todos los años. Como decía, hay un techo a la cantidad de personas en situación de necesidad que pueden aparecer en los planes de respuesta humanitaria. Entonces, con ese techo, de todas maneras, este plan de mucho menos recursos, incluso que la respuesta regional, llegaba a los 700 millones de dólares y el año en que más se recaudó fue el 37% en 2021, en medio además de respuestas a la pandemia por el coronavirus. Si vemos los planes, digamos, los ingresos por los recursos del Fondo de Emergencia, Venezuela aparece en el lugar 32 de recepción de esos recursos, con el 1.5% de recepción. Todos estos debería haber usado más tecnología, Eduardo, pero con total son unas listas muy cortas, pero que salen del Financial Tracking System. En el caso de otros recursos que los llamamos el Fondo Humanitario de País, en el grupo se llaman Country-Based Pooled Funds, o sea, hay un pool de países, un grupo que ponen recursos en un fondo que es administrado por Naciones Unidas. Venezuela, otra vez, digamos, en esto, estamos en el lugar número 15 con 3.400.000 dólares. Por ejemplo, el de Afganistán es de 180 millones de dólares, el de Ucrania 113 millones de dólares, el de Siria de 87 millones de dólares, y por supuesto que uno no tiene ninguna intención de desmeritar todo lo que hace falta en estas zonas, pero esto es mientras Venezuela ha aparecido como la cuarta situación más grave en materia de inseguridad alimentaria en el informe global del año 2020, y además como junto con Ucrania y después en algún momento dado con Siria, pero después un poco por encima de Siria, como las más graves situaciones migratorias. Si vemos además las solicitudes de recursos que no tienen que ver con la respuesta, digamos, regional, Venezuela aparece otra vez en el lugar número 15. Como solicitudes, esa que decía de alrededor de 700 millones de dólares, mientras la respuesta para Siria ha sido de 4.800, Afganistán 4.600, Yemen 4.300, Etiopía 3.900 y así. Es decir que estamos ante una situación de enorme necesidad para la población y estamos lejísimos de tener los recursos que esa población necesita, sabiendo toda la gravedad de la situación de corrupción, pero este mecanismo que significa algún acuerdo, y yo quiero aquí mencionar, digamos, 5 actores, aparte del gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria de oposición, está por supuesto el Reino de Noruega facilitando, está también el Sistema de Naciones Unidas, el PNUD, que sería el administrador del fondo de lo que vaya llegando, es decir, no se espera nunca que lleguen 3.000 millones de dólares de una vez, pero sería el administrador del fondo, y por supuesto Estados Unidos como otro actor muy importante, porque de allí dependen de la OFAC las autorizaciones para mover incluso los recursos de una cuenta de Francia, de Portugal o de Suiza. Y quiero en esto también mencionar que en los planes de respuesta regional, Venezuela está en tercer lugar. Es decir, está claro que hay una situación muy grave. Aparece Siria con un monto por encima de los 5.000 millones de dólares, Ucrania y Venezuela con un recurso, digamos, adecuado, entre comillas, pero 1.700 millones de dólares para la respuesta regional. De nuevo, tan distante de la interna, y resulta que la gente está migrando desde Venezuela. Y hay que poner una mirada allí. Voy a cerrar, sí, porque no quisiera entrar en otros detalles, pero con un argumento que lo hemos tenido que construir para contrarrestar la idea de que, bueno, pero ustedes dicen entonces
que deben ponerse recursos y que debe haber interlocución con el gobierno venezolano y que esto requiere entonces que en esa interlocución y esos recursos que se vayan a mover y que eso pueda beneficiar al gobierno de Maduro en periodo electoral, se les olvidan los derechos humanos. Y yo insisto en que por lo menos debemos estar avanzando en unos tracks, en unas avenidas paralelas de tiempos distintos, pero que necesitamos entender que esto tan complejo debe ir avanzando en esas avenidas paralelas y que no es cierto que un avance en un lado que puede ser tan importante para la población venezolana, sobre todo para las personas en vulnerabilidad, signifique que nos olvidamos de otras cosas que son esenciales. Uno de ellos es el escrutinio en derechos humanos. Tenemos 3 mecanismos, yo diría después uno cuarto. Los 3 son la Corte Penal Internacional, la Misión Independiente de Determinación de Hechos y la propia Oficina del Alto Comisionado y el sistema interamericano, pero también las organizaciones. Es decir, ahí hay un trabajo que no cesa entre las nacionales y nuestras aliadas internacionales, a quienes también les debemos muchísimo. Después están las conversaciones facilitadas por la OIT. Ese es otro terreno también de trabajo que sigue operando al mismo tiempo. El tema electoral, tenemos 2 años esenciales. Ahí la misión de observación electoral de la Unión Europea, ojalá regrese, dejó 7 puntos como recomendaciones. Bueno, esa es otra agenda que también está avanzando. Las conversaciones de México, hay mucho de conversación local. Ese es otro que sigue ocurriendo, porque no queda más remedio al final que hablar con las autoridades locales, con los mismos grupos de base, estén o no afiliados al gobierno, con las gobernaciones, con alcaldías. Es la única manera de resolver una situación tan grave. El otro es, por supuesto, todos los esfuerzos en los términos de la economía. Allí no voy a entrar. Y este proceso anticorrupción. Es decir, que haya un recurso que entre a un fondo social que permita dar respuesta a una población en necesidad si llegan, y Transparencia produjo un documento para su vigilancia también, y además está esta plataforma, como decía, que es pública, donde deberían entrar los 100, 200 o 1.500 que lleguen y hacerle seguimiento. Entonces, esto va a tener un canal, pero de nuevo, no significa que esto anule el escrutinio en derechos humanos, ni la lucha anticorrupción, ni otro tipo de procesos que están teniendo lugar. Así que yo esperaría, de verdad, y lo hemos venido diciendo en distintos ámbitos, una manera de pensar, primero que entienda que esto es de largo plazo, después que sea muy creativa, muy flexible, entendiendo que están funcionando muchos procesos, pero que al final algo hay que mover para que la población venezolana en situación de necesidad sea auxiliada, porque efectivamente es una situación de emergencia y el 65%, 19 millones de personas de nuestra población necesitan ese auxilio.